Hola y bienvenidos a África 7 días. Este es el programa semanal de France 24 dedicado a la actualidad del continente africano. Comenzamos con los titulares. Luego de una semana del doble atentado en la capital de Mali, que dejó al menos 70 muertos y más de 250 heridos, la preocupación es ahora por la cuestionada estrategia militar en medio de la continua amenaza del yihadismo. Tenemos análisis. En Túnez, las elecciones presidenciales del 6 de octubre se acercan con el presidente saliente Kais Saied como favorito. Sin embargo, quien gane deberá enfrentar el mayor desafío del país, la economía. En Zimbabue, una devastadora sequía ha llevado a las autoridades a sacrificar elefantes para alimentar a la población. Defensores de los animales advierten que esta medida es peligrosa y podría sentar un precedente preocupante en medio de la crisis alimentaria. El 17 de septiembre, el grupo de apoyo al Islam y a los musulmanes ejecutó un doble atentado, atacando simultáneamente una escuela de gendarmería en el sur de Bamako, la capital de Mali, y el aeropuerto Modibo Keïta. El ataque fue de tal magnitud y complejidad que contradice las afirmaciones del gobierno maliense sobre el éxito de su estrategia de seguridad. Las autoridades intentaron minimizar el ataque mencionando unas pocas bajas. Sin embargo, el hecho fue mucho más grave. Más de 70 personas fueron asesinadas y 200 heridas, según una fuente de seguridad maliense. Bamako, que hasta ahora parecía fuera del alcance de los grupos armados en avance hacia el sur de Mali, no había sufrido un ataque de tal envergadura desde 2016. Además, estos atentados ocurrieron apenas un día después del primer aniversario de la Alianza de los Estados del Sahel, integrada por Mali, Burkina Faso y Níger, tras su salida de la CEDEAO. ¿Qué revelan estos atentados sobre la efectividad de la estrategia de seguridad del gobierno militar de Mali y la capacidad real de la Alianza de los Estados del Sahel? Hablamos previamente con Stéphane Ballon, redactor en jefe África en nuestra cadena hermana France 24 en francés. Esto es lo que nos comentó sobre el doble atentado de Bamako y las estrategias militares contra los grupos armados insurgentes en el Sahel. Estamos hablando del corazón del poder maliense. Se trata del ataque a un aeropuerto que en cualquier ciudad o capital del mundo es uno de los lugares más estratégicos y por lo tanto sometido a una vigilancia muy estricta. Dicho esto y tomando un poco de distancia, o mejor dicho, mucha distancia, es importante relativizar las cosas. Estamos de acuerdo en que la erradicación de los grupos armados terroristas, especialmente los yihadistas, no es algo que se logre en un año. Hemos visto cómo diferentes fuerzas se han sucedido en el Sahel, en Mali, en Níger e incluso en menor medida en Burkina Faso durante años, y estos grupos aún no han sido erradicados. El ataque en Bamako es el más reciente de una serie de atentados que han sacudido a los países del Sahel en los últimos meses, evidenciando que los grupos armados siguen lejos de estar debilitados. Hablamos del ataque en Bamako, pero si retrocedemos unas semanas, también podemos mencionar el ataque en Tinzahuatín, en el norte de Mali, donde el ejército maliense y sus aliados rusos sufrieron grandes pérdidas. Y si nos acercamos un poco más a los últimos días, recordamos el ataque en Varsalogo, en el centro norte de Burkina Faso, donde los grupos yihadistas causaron varios cientos de víctimas civiles. En resumen, la situación sigue siendo extremadamente frágil. De un lado están los estados como Mali, Burkina Faso y Níger, que se organizan y tratan de responder, de recuperar su territorio. Y del otro lado, vemos a los grupos armados terroristas que son muy ágiles y demuestran con sus operaciones que son capaces de golpear en cualquier lugar de estos territorios. El avance de los grupos armados en estos
3 países del Sahel deja claro que la solución militar tiene sus límites y está estrechamente ligada al factor económico. La extrema pobreza convierte a los jóvenes en presas fáciles para el reclutamiento yihadista. Por tanto, combatir los grupos armados también implica luchar contra la miseria. Estamos hablando de regiones donde la pobreza es muy alta y sigue aumentando. Son zonas donde las personas dependen de la agricultura y la ganadería para sobrevivir. Y en estas áreas, los efectos devastadores del cambio climático están dejando a las poblaciones cada vez más desamparadas. Cuando los grupos armados llegan y les ofrecen unirse a sus filas a cambio de dinero, logran reclutar con facilidad. Así que hay una dimensión económica que no se puede ignorar. Es fundamental luchar contra la pobreza y llevar al Estado a estas regiones, porque en muchos casos no hay ni siquiera servicios sociales básicos. Cuando se vive en la miseria extrema, es fácil dejarse seducir por grupos terroristas. Por lo tanto, es necesario trabajar en varios frentes: militar, político, pero también económico y social. Esta es una estrategia que debe ser integral y en esto todos los expertos en seguridad están de acuerdo. Existe un consenso. Enfocarse solo en la seguridad no es suficiente. En Túnez, solo 3 candidatos competirán en las presidenciales del 6 de octubre, con el actual presidente Kais Saied como claro favorito. Los otros 2 aspirantes, Zuhair Marzaoui, exdiputado de la izquierda panárabe, y Ayashi Zamel, un empresario, son figuras muy poco conocidas. Según los expertos, todo apunta a una victoria de Saied, pero independientemente del resultado, el gran desafío para el ganador será la economía, la mayor preocupación de los tunecinos. Tras años de crisis desde la revolución de 2011 y el golpe de la pandemia, la recuperación económica sigue siendo una asignatura pendiente. En este contexto electoral, repasemos el panorama económico del país. Entre 2011 y 2019, el crecimiento económico de Túnez fue muy limitado, con un promedio anual del Producto Interno Bruto de solo 1,7% frente al 3,5% registrado entre 2000 y 2011. Entre 2019 y 2024, la tasa promedio cayó aún más, alcanzando apenas el 0,5%, debido principalmente a la fuerte contracción de 2020 y a una recuperación lenta en los años posteriores. En la última década, la creación de empleo ha sido insuficiente, especialmente para los jóvenes y graduados universitarios. Para hacer frente a esta situación, el gobierno tunecino aumentó el empleo público y concedió subsidios. Sin embargo, como se muestra en este gráfico, estas medidas dispararon la deuda pública, que pasó del 40,7% del Producto Interno Bruto en 2010 al 79,8% en 2022. El desempleo sigue siendo elevado, alcanzando el 15,6% en el segundo trimestre de 2023, afectando de manera más significativa a las mujeres, con una tasa del 21,1%. A pesar de que la inflación ha bajado ligeramente desde su pico de 10,4% en febrero de 2023, aún se mantiene alta, situándose en un 9%. La inflación en los alimentos es especialmente preocupante, alcanzando el 13,9%, debido en gran parte a la sequía y a la reducción de importaciones. La difícil situación económica en Túnez es la raíz de otras crisis, impulsando el trabajo informal, la precariedad y la inmigración juvenil. En este contexto electoral, este es sin duda el mayor reto para las autoridades del país. Cambiamos ahora completamente de tema y del norte de África nos trasladamos al sur del continente, específicamente a Zimbabue. El país enfrenta una devastadora sequía que ha sumido a cientos de miles de personas en una grave inseguridad alimentaria. La solución que han propuesto las autoridades es sacrificar cientos de animales salvajes para distribuir su carne a la población. Namibia ya había tomado una medida similar días atrás. Para los defensores de los animales, esta es una medida demagógica y peligrosa que podría sentar un precedente preocupante.
Estos elefantes que se ven bebiendo tranquilamente pronto podrían formar parte de un grupo de animales que serán sacrificados para alimentar a la población de Zimbabue. El gobierno ha decidido implementar esta medida como respuesta a la crisis alimentaria, desencadenada por la peor sequía que ha golpeado a África Austral en décadas. La última vez que abatimos elefantes fue en 1987 y 1988. No lo hemos hecho en más de 30 años. Ahora tenemos al menos 200 elefantes que serán sacrificados en zonas sobrepobladas. El ministro de Medio Ambiente de Zimbabue afirmó en el Parlamento que el país tiene más elefantes de los que puede manejar y que la caza se concentrará en áreas de conflicto con humanos, como en la reserva de Hwange, la más grande del país. Zimbabue no es el único país que recurre al sacrificio de animales para combatir la escasez de alimentos. En septiembre, Namibia anunció la matanza de más de 700 animales, incluidos elefantes, hipopótamos y búfalos, para alimentar a su población. Según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, más de la mitad de los namibios se enfrenta a inseguridad alimentaria severa, con la producción de cereales cayendo un 53% y los embalses reducidos en un 70%. Sin embargo, ONGs y defensores de los animales condenan estas acciones, considerándolas crueles y cortoplacistas, sin impacto real a largo plazo. Un grupo de ambientalistas africanos advirtió que esta práctica podría establecer un precedente para que los gobiernos exploten la fauna protegida bajo el pretexto de crisis humanitarias. El Fondo Mundial para la Naturaleza estima que quedan unos 415.000 elefantes en África, frente a los 3 a 4 millones que existían a principios del siglo XX. Llegamos al final de esta edición de África 7 días. Agradecemos su sintonía. La actualidad del continente africano y del mundo continúa en France 24, disponible en 4 idiomas. Aquí comienza el espacio que France 24 le dedica a medio ambiente. Calentamiento global, pérdida de la biodiversidad, contaminación, las crisis de un planeta en peligro. No podemos perder más tiempo. Así lo dijo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Ante estos desafíos ambientales, surgen soluciones creativas. Descubra las salidas sostenibles para un planeta resiliente. Acompáñeme en Medio Ambiente en France 24 y France24.com.